Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Eh, en este vídeo no vamos a hablar de Yu-Gi-Oh! Si es que es lo que estáis esperando algunos. En este vídeo vamos a hablar de una noticia que es lo que es la próxima generación, la Next Gen, de lo que es las consolas en las cuales prácticamente mucha gente dice, uy, pero si la PlayStation está en pañales. No, no, chicos, la PlayStation está en un ciclo de su vida que, aunque parezca mentira, y los pocos juegos que han sacado para ella, sí, chicos, sí. O sea, prácticamente casi todo lo que salía para PlayStation 5 salía para PlayStation 4. Y realmente juegos para ella han salido muy pocos, ¿vale? No es como comparado con otras generaciones como PlayStation 4 que tenía un montón de videojuegos, como PlayStation 3 que salían un montón de videojuegos para ella. Sin embargo, PlayStation 5 pues sí tiene su tirada, pero está prácticamente ya, chicos, y todo por culpa de, a lo mejor, no sé, la época del COVID y toda la historia, que no podían hacer chips para las consolas y no podían vender las consolas como tocaban. O sea, teníamos que ir a cuentagotas, e incluso pues fue un gran negocio, sobre todo para los especuladores, ¿vale? La gente que cogía se compraba una consola cuando estaban a la venta y se compraban 3 4 consolas y luego las vendían a un precio exagerado. Y entonces con eso pues podían hacer lo que ellos quisieran, ¿no? O sea, lo que los especuladores querían, ¿no? Que es ganar dinero. Ganar dinero y aparte tener su consola, como toca. O sea, vamos a ver, las cosas como sean. Si la gente es tan tonta que coge y dice, ay, yo quiero la PlayStation, pues me voy a gastar 1500 € en la PlayStation. Pues hombre, ¿qué quieres que te diga, no? Es un poquito exagerado, ¿no? O sea, coger los especuladores. Un especulador puede coger y decir, vamos a ver, la consola que vale 600 €, pues voy a ponerla a 800 y tal. Pero yo he visto exageraciones de 2000 € y la gente comprarla. Eso es lo más gracioso de todo. Pero bueno, no estamos aquí para eso, porque eso ya se sabe. O sea, especuladores hay por todas partes y evidentemente pues van a seguir habiéndolos, ¿no? Aquí tenemos, según el patrón, el patrón de lo que son las consolas, las Next Gen, las nuevas consolas de PlayStation, las nuevas consolas de Xbox y tal y que cual, estamos prácticamente en el final de su ciclo, ¿vale? En el final del ciclo de lo que es de vida de PlayStation 5. No es que sea el final de vida, o sea, vamos a ver, estamos en el final de su ciclo. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, a día de hoy siguen sacando juegos para PlayStation 4 y eso que la consola ya no existe. O sea, no está a la venta, no inexistentes, ¿no? Pero siguen sacando lo que es juegos para PlayStation 5 y valen también para PlayStation 4. Entonces, con lo cual, ahí es donde te quedas diciendo, ¿y para qué quiero una PlayStation 5 si solamente tiene 10 juegos? Por poner un ejemplo, chicos. Cuando, por ejemplo, PlayStation 4 tiene casi todo lo que tiene PlayStation 5. Quita juegos, quita algún juego que otro. El Final Fantasy Integrate y alguno que otro más, pero no muchos más. ¿Vale? No muchos más, os lo digo directamente. No, Arcan, no, que sí, que hay juegos, no. No, comparado con otras generaciones anteriores, ni de casualidad, ¿no? Y ya realmente, posiblemente sea por culpa de los 3 años que hemos estado prácticamente sin... Después de haber salido la consola, sin consola. Sí, chicos, sí. O sea, prácticamente estuvimos 3 años sin consola. Y esos 3 años son 3 años, los 3 años perdidos de PlayStation 5. Los 3 años perdidos de PlayStation 5. Por eso Sony optó por algo que no había optado en generaciones anteriores. Sacar juegos de PlayStation 5 que también valieran para lo que es la PlayStation 4. Y eso es lo que realmente Sony hizo en su momento. Pero bueno, lo que os quería yo comentar es que antes, entre las posibles características destacan la ampliación de almacenamiento interno, un diseño más delgado. O sea, vamos a ver, es que es lo que la gente, por ejemplo, pide.
Primero de todo, se necesita un almacenamiento ampliado mejor. Primero de todo, porque no tiene, a día de hoy te sacan un terabyte y no tienes bastante. O sea, es que no tienes bastante. O sea, a día de hoy un juego ocupa casi 100 gigas. No, ¿qué digo que ocupa? O sea, ocupa más de 100 gigas. Casos como, por ejemplo, vuelvo a repetir, Final Fantasy Integrate, que ocupa 90 y pico gigas de momento. Luego cuando salgan las actualizaciones y demás, pues alcanzará cuotas mucho más altas. Los juegos a día de hoy ocupan brutalidades, chicos, brutalidades. Pese también a destacar de que las compañías utilizan archivos basura para ampliar esos juegos. A lo mejor un juego normal y corriente te puede ocupar 40, 50 gigas. Y a lo mejor esos otros 50 gigas lo hacen para que llenar los discos duros de lo que es material basura. O sea, como se suele decir, basura. ¿Vale? Meten historias para llenar los discos duros, ¿no? Entonces, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? La gente se ve obligada, pues, bien a comprarse otro disco duro, o ser un poquito más inteligentes y coger y decir, bueno, con un disco de 1 tera tengo bastante. Vamos a ver, si yo tengo juegos comprados en PlayStation, pues muy sencillo. Desinstalo y yo ese juego lo tengo. O sea, me lo vuelvo a instalar y ya está. A día de hoy no hay ningún problema con todo ese tema. Y más con las velocidades que hay de lo que es internet y todo eso, ¿no? Que vamos a ver, o sea, te puedes poner un juego de 100 gigas y en unas horas lo tienes descargado. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Hay gente pues que le gusta tenerlo todo, ¿no? O sea, tener todo lo que son los juegos en su que se vean, ¿no? Que estén ahí, que estén preparados. Y pues hay gente como por ejemplo yo, mi caso, que tengo pues los juegos que necesito, los que más me gustan, los tengo en la pantalla, y todos los que, bueno, pues algún día jugaré o no jugaré, o a lo mejor me da por no jugar, por jugarlo y viciarme, pues me lo vuelvo a bajar, desinstalo otro y ya está, no hay ningún problema, chicos. Los juegos los vas a tener, van a seguir ahí. Por poner un ejemplo, PlayStation 3. Hay gente que decía, no, madre mía, Dios mío, van a quitar todo esto, van a quitar la tienda, con lo cual vamos a perder todos los juegos que tengamos. No. Tú has comprado un producto, ¿vale? Tú compraste un producto. Ese producto es por vida, chicos. Ese producto es por vida. No os tenéis que preocupar porque, vuelvo a repetir, yo tengo juegos comprados en la Store de PlayStation 3, puesto que tengo la PlayStation 3. Y me los puedo seguir descargando las veces que me dé la gana. Y a día de hoy, o sea, eso no lo vais a perder. Eso no lo vais a perder. Vamos a ver. Vamos a seguir, o sea, yo vuelvo a repetir que para mí lo de menos es lo que es la ampliación de almacenamiento, porque todo eso lo que hace es encarecer lo que es la consola, ¿no? Primero de todo porque un disco de 2 terabytes SSD te cuesta un ojo de la cara. Sí, chicos, o sea, por mucho que digáis, no, es que Arkham tampoco es tanto, es que son solamente 100 y pico euros. Sí, y un disco de 4 terabytes para que podáis tenerlo todo en condiciones, que se vea, que tener todos vuestros juegos descargados y todo lo demás, evidentemente lleva un coste. Lleva un coste casi prácticamente más caro que la consola. Sí, por ejemplo, por poneros un ejemplo, un disco de 4 terabytes de SSD pues te puede costar perfectamente 300 euros o más. Un disco de 2 terabytes, 100 y pico euros o más. ¿Vale? Entonces, con lo cual, ¿qué es lo que... Con un disco de 2 terabytes, ¿qué haces? Pues prácticamente muy poquito. Sí, vas a poder ampliar, vas a poder bajar, tener unos cuantos juegos más, pero no toda la colección que puedas a lo mejor llegar a tener. Sobre todo las personas que son adictas a lo que es la PlayStation. Un diseño más delgado, sí, sinceramente no queremos un armatoste como PlayStation 5, ¿no? Que es más grande que tú, ¿no? A ver si me entiendes, o sea, ocupa un espacio muy innecesario, ¿no? Lo que necesitamos realmente... No, Arkham, pero es que está la Slim, bueno, la Slim no estaba hasta hace poco, ¿vale? Entonces, con lo cual no se puede, no estamos hablando de la Slim, que aún así la Slim es grande, vuelvo a repetirlo.
No estamos hablando de la Slim, estamos hablando de la primera consola, que es más grande que tu piso entero, ¿no? O sea, que prácticamente ocupa todo el piso y tienes que salir tú para poner la consola. Sí, sí, no, eso es lo que todo el mundo realmente quiere, ¿no? O sea, un aparato que no sea tan tocho, leches, por poner un ejemplo. O sea, Xbox Series X es pequeñita y es prácticamente, posiblemente más potente que PlayStation 5. Entonces, la Xbox Series X es pequeñita. No podrían haber hecho lo mismo PlayStation. ¿Para qué necesitan un armatoste tan grande, no? Que parece lo que es la camisa de Seto Kaiba. No sé, es que vuelvo a repetirlo. A mí realmente lo que es el modelo de la PlayStation 5, lo que es el modelo en sí, me parece bonito, pero innecesariamente grande. ¿Vale? Muy innecesariamente grande. Incorporaciones de tecnología avanzada como la carga inalámbrica y la posibilidad de actualizaciones modulares. Se anticipa que la PlayStation 6 podría lanzarse alrededor de 2026, no en el 2028 como se supone estaba más o menos prevista. Yo he leído en varios artículos que PlayStation 6 podría salir en 2028, pero ya se está especulando de que posiblemente salga en 2026. Siguiendo el patrón de lanzamiento de anteriores de Sony. Pero tenemos un problema. El patrón de lanzamiento anteriores de Sony no tuvo el problema del COVID. ¿Vale? El problema del COVID en el cual prácticamente existía la PlayStation 5, pero era un lujo para todo el mundo, como bien explicado hace un momento, ¿no? Entonces, con lo cual, ¿qué es lo que pasa aquí? Realmente tuvimos 3 años o más que no tuvimos PlayStation. Solamente la tuvieron algunos que lo más gracioso era otro, que la inmensa mayoría que las tuvieron al principio, la consola fallaba como una escopeta vieja, ¿no? Como se suele decir, fallaba muchísimo. Y vuelvo a repetir que de momento se especula que lo que es la fecha sea para 2026. Yo tengo que decir, chicos, que opino que la fecha puede ser aproximada en 2026, pero yo creo que la fecha de salida de una posible PlayStation 6 sería de lo que es entre 2026 y 2029. Es lo único que yo puedo vaticinar, o sea, según mi criterio. Primero de todo porque, vuelvo a repetir, PlayStation 5 está en pañales. No tiene juegos, chicos, es que no tiene juegos. Primero de todo porque, vuelvo a repetir, casi todos los juegos de PlayStation 5 están para PlayStation 4. Entonces, con lo cual, las personas que tienen PlayStation 4 dicen, pero ¿para qué cojones me voy a pasar a PlayStation 5 si tengo los mismos juegos? Solamente tiene X juegos, ¿no? Porque sí, vamos a ver, vuelvo a repetirlo, tiene juegos, porque tiene bastantes juegos, pero no tantos como, por ejemplo, generaciones anteriores. Entonces, con lo cual, por eso mismo digo yo que la PlayStation 5 todavía está en pañales. Y pensar a día de hoy en una PlayStation 6 a corto plazo, me parece una puñetera locura. ¿Vale? Me parece una locura brutal. O sea, vamos a ver, voy a sacar una PlayStation 6 y ni siquiera tengo prácticamente material para PlayStation 5. Es una locura, chicos, es una locura. Pero bueno, la fecha de lanzamiento de PlayStation 6 es objeto de especulación, con predicciones que apuntan al año 2026. Las marcas registradas por Sony hasta la PlayStation 10 sugieren una planificación a largo plazo para la línea PlayStation, aunque aún es temprano para detalles concretos. Los aficionados expertos especulan sobre las posibles mejoras en hardware y características. Se espera que la PlayStation 6 ofrezca un rendimiento superior con un CPU más rápido y controles más intuitivos. PlayStation 5, chicos, ya es una consola que es brutal, se acerca prácticamente a lo que es una RTX de máxima potencia e incluso a un PC de última generación, ¿no? O sea, vamos a ver, que estamos hablando de un consolón brutal,
que se puede, que aún tienen para poder. No han sacado juegos que mueva la PlayStation 5 a su 100% de capacidad. Y eso es un hecho, chicos, es un hecho. Por ejemplo, voy a poneros un ejemplo. Dentro de poco sale Dragon Ball Z Budokai. Ese juego realmente lo podría mover perfectamente una PlayStation 4. Y lo tengo que decir así. Yo he visto los gráficos y esos juegos los podría mover perfectamente una PlayStation 4. No es un juego para una PlayStation 5. No, Arkham, es que ¿tú has visto los gráficos? Que sí, he visto los gráficos. ¿Tú has visto los gráficos que tienen juegos de PlayStation 4? Brutales. Más brutales que, por ejemplo, lo que habéis visto en Dragon Ball Z Budokai 4. ¿Que lo van a sacar para Next Gen y evidentemente va a ir super fluido y toda la historia? Sí. Sí. Pero vuelvo a repetirlo. No esperéis un juego que vaya a mover al 100% lo que es la consola, porque es un juego que, vuelvo a repetirlo, que podrían sacarlo perfectamente para PlayStation 4 y moverse igualmente. Pero es como todo, las compañías te sacan un Dragon Ball para PlayStation 5 y te lo tragas como diciendo, no, si es que ha salido para PlayStation 5 un Dragon Ball de última generación, tal y que cual. Pero olvidaos de todo eso. Es así, chicos, es así. El diseño de PlayStation 6 también es motivo de especulación, con conceptos que varían desde un enfoque minimalista hasta diseños más robustos y oscuros. Estas proyecciones apuntan a una consola que no solo sea potente, sino también estéticamente atractiva. Espero que no sea también tan exagerada como por ejemplo fue la PlayStation 5. Vuelvo a repetir, ahora me faltaría que me cogieran y me dijeran, no, necesitas un camión para traerte la PlayStation 6 a casa, ¿no? Ya tenemos problemas de espacio, como para tener que, por ejemplo, vuelvo a repetir, yo porque tengo la mesa del ordenador y he tenido que coger y decir, o bien tengo una impresora o tengo la PlayStation, entonces con lo cual, pues digo, voy a tener la PlayStation aquí, ¿no? Pero es que en ninguna parte de mi casa la puedo poner, chicos. Es que es tan grande que vamos, que si vuelvo a repetir, tengo que hacer, por favor, ¿me deja pasar, señora PlayStation? Sí, soy un poco exagerado, pero es que es así. Vamos allá. Expectativas y posibilidades para la próxima generación de PlayStation. La PlayStation 6 no es solo una evolución en términos de hardware, sino también una oportunidad para explorar nuevas dimensiones en el gaming. Bueno, también eso se ha dicho siempre, ¿no? O sea, siempre se dice, no, es que se van a probar nuevas dimensiones en el gaming y toda la historia, ¿no? Vuelvo a repetir que yo, estando jugando a la PlayStation 5 al principio, jugaba juegos como Horizon Zero Dawn, el último, que ese sí que es para PlayStation 5, nunca fue para PlayStation 4, lo que es el nuevo Horizon Zero Dawn. Y eso tenía más fallos que la madre que lo parió. Yo me acuerdo perfectamente que lo estaba jugando y veía cosas que no eran normales, ¿no? Y eso yo no podía coger. Yo decía por mí, vamos a ver, no puedo coger y decir, qué brutalidad de juego cuando estoy viendo fallos en el mismo juego. Y cosas que realmente a lo mejor he visto en PlayStation 4 más mejores hechas que esta nueva Next Gen, ¿no? Y es increíble pero cierto. Es increíble pero cierto. La experiencia incluye una mayor integración con realidad virtual. Mirad, lo del tema de la realidad virtual llevamos escuchándolo años. Desde Mega Drive, desde lo que es la mismísima consola Mega Drive, llevamos escuchando lo que es la integración de lo que es la realidad virtual, ¿no? Que es que te pones un casco y pues miras por aquí y ves el juego, ¿no? No es una realidad virtual como realmente quisieras, ¿no? Como realmente te pintan en la película Origen de Leonardo DiCaprio, ¿no? Que te pones un casco, vives una vida y disfrutas, ¿no? Bueno, vamos, como que
es la inmortalidad, sinceramente. O sea, es lo que realmente la gente quisiera, ¿no? Coger y decir, vale, me voy a poner este casco y voy a vivir una vida. Sí que es verdad que luego cuando a lo mejor despertaras, o sea, cuando te quitaras el casco, posiblemente estarías tumbado, porque quieras o no, has vivido una vida. Y luego a lo mejor te quitas ese casco y dices, ostras, que he perdido, o sea, has perdido tu ser realmente. Has descubierto que has vivido una vida entera y luego resulta que esa vida es farsa. Es farsa, no es nada, ¿no? Entonces, realmente es algo bueno, sería algo bueno para, en plan de coger y decir, estoy viviendo una vida eterna porque he vivido en un solo día o en unas horas toda una vida, ¿vale? Y eso pues es una cosa pues que, oye, sería brutal para... Vosotros os imaginaros que se acerca un meteorito a la Tierra, ¿no? Que se acerca un meteorito, va a ser la destrucción. Y te pones lo que es el casco de realidad virtual y evidentemente empiezas a vivir vidas. Entonces, con lo cual, pues vas a vivir prácticamente esa caída del meteorito eternamente. Porque claro, te quitas, vale, ya me he muerto en la vida, en lo que es la vida, ya me he hecho viejo, ya en lo que es la vida virtual, pues nada, ahora me lo quito, anda, pero sí. Han pasado 100 años, 50, 60 años que he vivido en esa realidad virtual y ahora me pongo el casco y otra vez y a seguir y vuelta a empezar. Vamos a ver, sería un sueño, pero realmente para eso, ¿no? Para las personas que realmente... Yo pienso que eso sería bueno para las personas que tienen enfermedades terminales, que se les da una posibilidad de prácticamente vivir eternamente. Porque es así, chicos, es así. A lo mejor imaginaros que en un solo día o en una semana que tengas puesto eso, tienes una vida completa. Tienes vida, no eres consciente. Es como, por ejemplo, lo que se dice a día de hoy, que realmente estamos viviendo una especie de simulación. Eso es lo que se dice, ¿no? Yo realmente lo dudo. Lo dudo. Si fuera así, pues bueno, pues nada, pues hemos vivido una simulación. Y yo creo que no. Yo creo que sinceramente sería bueno para las personas que, vuelvo a repetir, que tienen enfermedades terminales y evidentemente pues para personas un posible fin del mundo, ¿no? Que eso ya sería un poquito locura. Imaginaros que de repente os quitáis el casco, o de repente os despertáis, os quitáis el casco y veis que hay una especie ya se ve un meteorito a punto de caer en la Tierra, que faltan 2 semanas para que caiga, y claro, lo de la realidad virtual, que te lo pongas y en un día tengas una vida, ¿no? Pues vivirías 7 vidas o antes de que se destruyera todo, ¿no? Entonces, con lo cual sería algo bonito, ¿no? Pero yo creo que imposible a día de hoy. Eso es lo que realmente yo esperaba de una realidad virtual, no la porquería realmente que nos sacaban en Mega Drive o intentaba sacar en la RV de lo que es PlayStation 3, que han sacado un montón de juegos de realidad virtual, PlayStation 4, como por ejemplo el Batman, Spider-Man, o sea, juegos que realmente te ponías el casco y te decías, esto es absurdo, ¿no? Esto es tontería. O Resident Evil 7. Pero... ¿qué queréis que os diga? Lo del tema de la realidad virtual, pues a no ser que realmente sea eso, lo que yo he dicho, que te pongas sobre el casco y digas, ostras, es que he vivido una vida entera, ¿no? Qué brutalidad, qué barbaridad, qué genialidad, ¿no? Y tú elijas lo que quieras ser, ¿no? Quiero ser un tío millonario, que no tenga problemas, disfrutar de todo lo que yo quiera y tal, ¿no? Sería brutal, chicos. O sea, yo eso sí que lo consideraría brutal. Pero vuelvo a repetirlo, es como todo. Retrocompatibilidad mejorada y una interfaz de usuario actualizada. Retrocompatibilidad. Vamos a ver, tema de la retrocompatibilidad. Pues yo opino, voy a opinar directamente. No sé si os habéis dado cuenta que muy pocas veces volvéis a jugar a un juego que ya habéis jugado. Raros son los títulos, como por ejemplo Yu-Gi-Oh!, que evidentemente Yu-Gi-Oh! Master Duel es un juego que se va innovando y va creando pues
nuevas cartas, nuevas cosas, y entonces con lo cual pues siempre más o menos estás jugando a un juego que se va innovando poco a poco. Pero por ejemplo, luego ahora nos vamos a juegos como, yo que sé, Tomb Raider, que son espectaculares, son muy buenos juegos, pero evidentemente ya una vez te lo has pasado, pues posiblemente no lo vuelvas a jugar más. ¿Vale? Y los tienes ahí, pues, de coleccionismo, más en plan de coleccionismo que otra cosa. El tema de la retrocompatibilidad, hay mucha gente pues que peca de nostálgico, ¿vale? Entonces, con lo cual, ¿qué es lo que pasa aquí? Tienes la retrocompatibilidad en PlayStation 5 y te pillas un Final Fantasy VII como era antiguo, que es un pedazo de juegazo y siempre lo diré, pero directamente te compras una PlayStation 5 para jugar Final Fantasy VII, el antiguo. Que sí, vamos a ver, que está clarísimo. Pero la retrocompatibilidad solamente es para las personas que no tienen otra... ¿Cómo se explicaría yo? No tienen otra cosa que más que coleccionismo, ¿no? Porque vuelvo a repetirlo, yo tengo muchísimos juegos, tengo la PlayStation 2 y no la utilizo. No la utilizo. Tengo juegos que he estado muy viciado, pero muy viciado, por ejemplo Budokai Tenkaichi 3, o sea Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3, el cual estuve muy viciado a ese juego. Pues evidentemente a día de hoy ni lo toco. Ni lo toco. O sea, vamos a ver. Juego a otros juegos que me interesan más, ¿no? O sea, nuevas generaciones, nuevos juegos y nuevas cosas, ¿no? O sea, yo vuelvo a repetirlo, pero realmente los juegos, la retrocompatibilidad, hay a gente que le puede gustar y a otra gente que puede decir, pues, bueno, pues no la ponéis, pues no la pongáis. Dudo mucho que metan retrocompatibilidad. Y deberían de hacerlo. Deberían de meter retrocompatibilidad porque mucha gente, lo que son las consolas PlayStation 3, llegará un momento que se agoten. Y hay mucha gente que tiene muchos juegos de PlayStation 3. Dado es mi caso. ¿Vale? Es mi caso, por ejemplo, yo tengo muchísimos juegos de PlayStation 3, bastantes joyitas en PlayStation 3. Y evidentemente, pues es una lástima que todos esos juegos se vayan a perder. Se vayan a perder. Pero bueno, es como todo. O sea, o tienes una PlayStation 3 y conservas lo que tienes, o lo pierdes, ¿no? Inviertes en bolsas de basura, como se suele decir. Pero bueno. A ver. Y una interfaz usuaria actualizada. Además, sí, porque vuelvo a repetir, la interfaz de lo que es la PlayStation 5 es una porquería, es una real porquería, ¿no? O sea, os lo digo directamente, me quedo con la interfaz de la PlayStation 4 100 millones de veces antes que, por ejemplo, la mierda de interfaz que tiene la PlayStation 5. ¿Qué me baso de eso? Muy sencillo. PlayStation 5, aquí nuestra consola, nuestra gran consola, tiene, pues, ¿cómo se explicaría yo? Una interfaz en la cual te salen 6 o 7 juegos. Y si quieres mirar los juegos que tienes en la consola en sí, te tienes que ir a la biblioteca, mirar los juegos que hayan, tal y que cual. Pero en lo que es la pantalla de inicio solamente tienes 6 o 7 juegos. No hay más. ¿Vale? No es como la PlayStation 4 que te puedes llenar todo de videojuegos, con todos los videojuegos e ir buscando y tal y que cual. Y eso a mí me gusta. A mí me gusta. Sin embargo, la PlayStation 5 eso no lo tiene. Por lo menos yo no lo he encontrado. Y he buscado tutoriales por si acaso se podía hacer o algo de eso. Entonces, con lo cual, lo que es la interfaz de PlayStation 5, lo siento, pero no. No me gusta, sinceramente. Además, se considera la posibilidad de una consola solo digital en línea con las tendencias actuar hacia el streaming y el contenido digital. Mira, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes, chicos.
la PlayStation 5, o sea, vamos a ver, la PlayStation 5 cuando se dijo que iban a sacar consolas que no iban a llevar disco, porque a la gente, quieras o no, le gusta mucho lo que es el coleccionismo y le gusta mucho tener esto. Le gusta mucho tener esto, ¿vale? Lo que es el juego físico, ¿no? Evidentemente le gusta tener también lo que es... Un momentito. Lo que es sus cositas, ¿vale? Sus libritos, sus cosas que a día de hoy no los sacan, no sacan ni libros ni nada. Como podéis comprobar, Naruto. ¿Qué pone aquí? Naruto Connection, que es el último juego de Naruto que salió hace muy poquito. O como por ejemplo Jujutsu Kaisen, que salió hace un mes, escaso un mes, ¿vale? ¿Qué pone aquí, chicos? PlayStation 4, PlayStation 4. ¿A qué me refiero con esto? Lo que os acabo de decir directamente. No hay juegos prácticamente para PlayStation 5 como para pensar que a corto plazo va a salir una nueva consola, como ya se especula o la gente empieza a decir y todo eso, ¿no? Sería muy loco coger y decir voy a sacar una PlayStation 6 cuando realmente no tenemos nada para PlayStation 5. Y vuelvo a repetir, sería un gran fallo por parte de Sony de coger y decir voy a sacar una consola solamente digital, que no se pongan discos, que no se ponga nada. Si es verdad que lo que es la era de los discos, de los CDs y toda la historia, pues prácticamente está obsoleta. Pero aún hay gente que le gusta tener sus cosas no digitales, ¿vale? Les gusta tener lo que son sus juegos como toca, ¿vale? Por lo menos es mi caso. A mí me gusta tener una cosa bonita, una colección. Sí que, pero Arcan, es que eso ocupa espacio, sí. Ocupa espacio, pero también ocupan espacio los libros. Por poner un ejemplo, ocupan espacio otras cosas. Hay gente que no le gusta tener libros. Yo tengo libros. Pero me gusta tener más mi colección de cosas que a mí realmente me gustan. Mi colección de películas, mi colección de juegos. Me gusta tenerlo como toca. No que me enseñen, yo que sé, un streaming, ¿no? Un sistema de streaming en el cual sí puedes elegir la película, todo súper bonito, pero a la hora de tener esto, por poner un ejemplo, pues quieras o no, es un sistema de almacenamiento que, aunque la gente diga que ya prácticamente está obsoleto, es bonito, ¿vale? Es muy bonito tener, por ejemplo, tu película favorita o tu videojuego favorito en formato físico. Aparte que eso se revaloriza más que tenerlo en digital. Y eso las compañías lo saben. Y por eso posiblemente también quieren eliminar lo que es el sistema de CDs y toda la historia. A medida que se acerque la fecha de lanzamiento, se revelarán más detalles sobre el diseño, los juegos y la compatibilidad y otro aspecto de hardware de la PlayStation 6. Por ahora, la comunidad de jugadores espera con ansias más noticias y confirmaciones oficiales de Sony. ¿Pero por qué? Perdonad. ¿Pero por qué la gente espera con ansias una PlayStation 6 si a día de hoy aún la PlayStation 5 está en pañales? Pensadlo, chicos. ¿Por qué? Ni idea. Dicho todo esto, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao. Y portaros bien y no seáis muy duros conmigo. Simplemente es la opinión de una persona, ¿vale? Sin más, hasta la próxima. Bye, bye.